Hola amigos, ¿cómo están? En este video vamos a analizar un accesorio de la GoPro y ese accesorio es esta esponja que se hace llamar reductora de ruido y de viento. Vamos a ponerlo a prueba si realmente funciona o no. Para aquellos que tienen GoPro y les gusta grabar en lugares donde hay aire, en lugares encerrados, vamos a hacer 3 pruebas en donde veremos si realmente funciona esta esponja o no. Así que comenzamos. Muy bien amigos, pues esta esponja las encontramos en Mercado Libre aproximadamente a 50 pesos. La verdad es una esponja muy económica y su función supuestamente es reducir los ruidos o el viento que hay en el ambiente para obtener una mejor grabación de sonido. Entonces lo vamos a poner a prueba con 3 actividades que ya he diseñado. La primera es que vamos a grabar en un cuarto normal sin la esponja y después le vamos a poner a la cámara la esponja y vamos a ver si cambia el sonido. La segunda prueba nos vamos a ir en un lugar donde hay bastante aire y vamos a grabar unos cuantos segundos con la cámara sin la esponja para escuchar cómo suena el viento y después vamos a ponerle la esponja a la cámara para ver si hay algún cambio en la grabación. Y la tercera actividad, que es la más extrema, pues nos vamos a subir a mi moto, vamos a llevar la cámara a 80 o 100 kilómetros por hora sin la esponja y vamos a grabar cómo se escucha. Después le vamos a poner la esponja y vamos a comparar si realmente hay un cambio. Entonces estas 3 pruebas las vamos a hacer amigos. Esperemos realmente que esta esponjita nos funcione y si así es, pues la verdad será una compra muy económica y una sugerencia muy buena para ustedes que tienen su GoPro para que se la pongan y vayan obteniendo una mejor calidad de sonido. Así que amigos, comenzamos. Y bueno amigos, vamos a comenzar con la primera prueba. Ustedes pueden ver ahí que ya la cámara no tiene ninguna esponja en este momento. Entonces escuchen claro cómo se escucha mi voz. Esta es una prueba sin esponja en la cámara. Ahora se la vamos a poner. Ahora sí amigos, ya le acabamos de poner la esponja a la cámara. Díganos ustedes, ¿realmente notan alguna diferencia? Esto pues porque la funda está diseñada para vientos o ruidos. Aquí como es un lugar cerrado, pues no hay viento, no hay ruidos, no hay cosas que pueda entorpecer la grabación en audio. Entonces se escucha totalmente igual la cámara con la funda que sin con la funda. Así que vamos por la siguiente prueba. Bien amigos, pues ya estamos aquí, nos venimos a un mirador para grabar el viento. Voy a girar la cámara hacia todos lados para que ustedes puedan escuchar cómo sopla el viento. Ahí están viendo que la GoPro no tiene ahorita la funda de esponja. Ahí está amigos, bueno, así es como se escucha el viento aquí en este mirador. Ahora le vamos a poner la esponja y vamos a ver si hay alguna diferencia. Listo amigos, pues ya instalamos la esponja en la GoPro. Ahí la pueden ver que ya la hemos instalado. Y vamos a escuchar el viento. Van a decirme ustedes si se escucha o no se escucha el viento. Sigue soplando. Listo amigos. Muy bien amigos, pues aquí en esta prueba pudimos escuchar un poquito más claro la función de esta esponja. En el primer video donde pusimos la cámara sin la funda se logra escuchar cómo el viento sopla y los micrófonos detectan ese aire. En cambio ya con la esponja ese sonido ya no se escucha, por lo tanto ahí ya estamos obteniendo una mejor grabación de audio en nuestro video. Ahora vamos por la tercera prueba. Pues vamos con la tercera prueba, que es la prueba más complicada amigos. La vamos a llevar al extremo. Vamos a usar una motocicleta para llevarla a 80 kilómetros por hora y que reciba vientos muy fuertes como que si fuera de un huracán. Ahorita la cámara está sin la esponja, pueden verla ahí. Ahí está, no tenemos la esponja. Y ya después vamos a hacer la prueba con la esponja a 80 o 90 kilómetros por hora. Vamos a variar un poquito para que reciba los vientos más fuertes. Vale, iniciamos.
amigos, pues esa fue la prueba sin la esponja. Ahorita le vamos a poner la esponja y vamos a volver a hacer la prueba. Listo amigos, ahora vamos a hacer la prueba ya con la esponja puesta en la cámara. Ahí la pueden ver, ya la tenemos con la esponja, así que vamos a hacer la prueba a 100 km por hora. Vamos a ver si el viento se logra escuchar o realmente funciona bien la esponja a 100 km por hora. Listo amigos, pues hemos terminado con la tercera prueba. Como ustedes pudieron escuchar, también nos ayuda mucho si tenemos la cámara en movimiento o a velocidad o con fuertes vientos. Yo mencioné en el video que íbamos a ir a 100 km por hora como si fuera un huracán, porque obviamente pues un huracán tiene vientos de bastante fuerza y velocidad. Entonces si ustedes quieren grabar en un lugar donde está lloviendo o hay mucho viento, pueden grabar con su esponja y definitivamente sí les va a ayudar. Entonces amigos, ¿es o no es favorable comprar esta esponja para nuestra GoPro? Y la respuesta es que sí amigos. Si pueden adquirirla para mejorar su audio en lugares abiertos donde sopla mucho viento, pues les va a ayudar bastante. Si quieren mejorar su sonido de audio en lugares cerrados, no les va a ayudar. Para eso tenía que comprar un micrófono especial para la GoPro, que pues ya trae otras funciones, ¿verdad? Entonces esta para lugares abiertos donde hay viento, excelente, se los recomiendo. Y pues con esto vamos a terminar este video. Nos estamos viendo en la próxima. No se olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios. También no se olviden de compartir el video por favor. Y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.